4 metros por debajo del suelo de la abadía de Westminster, dentro de un ataúd de plomo que lleva sellado exactamente 423 años. Descansa algo que ningún gobierno ha querido que nadie vea. No es oro, no son joyas, es el cuerpo de la mujer más poderosa que jamás gobernó Inglaterra. Y los secretos que se llevó a esa tumba podrían haber destruido una dinastía entera. En 2019, un equipo internacional de genetistas y científicos de Silicon Valley lanzó una misión encubierta. No iban a abrir el ataúd. Eso habría sido demasiado visible, demasiado político, demasiado peligroso. En cambio, buscaban algo más pequeño, más difícil de ver y mucho más difícil de ignorar. Lo que encontraron no solo reescribe la historia de la reina Isabel I, reescribe lo que creíamos saber sobre quién tiene derecho a gobernar, quién puede ser llamado rey o reina, y hasta dónde llegan las mentiras que sostienen un trono. Al final de este video vas a entender 3 cosas. Primero, por qué una inteligencia artificial llamada Argus reconstruyó el ADN de Isabel I sin tocar sus restos, y qué anomalía genética encontró enterrada en su cromosoma X. Una anomalía que lo cambia todo. Segundo, por qué el linaje Tudor, el fundamento legal de su reinado, podría haber sido una ficción. Según el genoma reconstruido, Enrique VIII no era su padre biológico. 0 compatibilidad. Ninguna coincidencia. Y tercero, ¿por qué Isabel no murió de vejez ni de enfermedad? La simulación toxicológica de Argus identificó 3 venenos poco comunes en su sistema. Alguien la envenenó. Alguien que estaba muy cerca de ella. Y nadie ha podido responder quién fue. El 24 de marzo de 1603, en el Palacio de Richmond, al oeste de Londres, una anciana se negó a acostarse. Llevaba 4 días así, de pie con la ayuda de sus damas de compañía, o sentada sobre cojines en el suelo, erguida, rígida, señalando su boca con un dedo, pero sin pronunciar una sola palabra. Su médico describió lo que vio como una melancolía profunda e inamovible. Sus cortesanos dijeron que hablaba de espíritus en la habitación. Oficialmente, la reina Isabel I murió esa noche de causas naturales. Tenía 69 años. Había reinado durante 44. Era vieja, estaba agotada y había perdido a varios de sus consejeros más cercanos en los meses anteriores. La narrativa oficial es limpia. Una reina gloriosa que se apagó suavemente al final de una vida extraordinaria. Pero hay un detalle que los libros de historia mencionan de pasada y que nadie ha explicado de manera satisfactoria. Durante esos últimos 4 días, Isabel se negó de manera absoluta a acostarse. No por debilidad, no por delirio. Lo decidió. Permaneció vertical hasta que su cuerpo cedió. ¿Por qué alguien en agonía elegiría morir de pie? ¿Qué clase de dolor hace que acostarse sea peor que permanecer erguida? Y esa señal desesperada hacia su propia boca, esa insistencia en señalar algo que no podía describir con palabras. ¿Qué estaba intentando decir? Esas preguntas llevaron 400 años sin respuesta, hasta que un equipo de científicos decidió buscarlas en el único lugar que nadie había mirado: su propio ADN. El relato establecido es el siguiente. Isabel I murió de septicemia tonsilar, una infección de garganta que se extendió al torrente sanguíneo. Sus historiadores de corte registraron su declive como gradual y digno. El maquillaje blanco que llevaba durante décadas, el famoso albayalde veneciano, una mezcla de plomo blanco y vinagre, había dañado su piel. Sí, pero era considerado un detalle menor, una vanidad de época, no una causa de muerte. Eso comunicaron las instituciones, lenguaje estándar diseñado para preservar la imagen de Gloriana hasta el último instante. Pero en esos mismos registros admiten algo que no cuadra. Los síntomas descritos en sus últimas semanas, la rigidez, el dolor en la boca, la negativa a tragar, la parálisis progresiva de extremidades y la conciencia plena durante todo el proceso, no corresponden a una infección. Una septicemia de garganta produce fiebre alta, delirio y pérdida de conciencia. Isabel, en cambio, estuvo despierta, lúcida y aterrorizada hasta el final. Detente un segundo en eso. O murió de septicemia, en cuyo caso no debería haber estado consciente y señalando cosas con el dedo. O estuvo consciente y señalando cosas, en cuyo caso no murió de septicemia. Esas 2 afirmaciones no pueden convivir en el mismo relato. Y sin embargo, durante 4 siglos, nadie ha cuestionado ninguna de las 2. Considera este arco de tiempo. En 1562, Isabel contrajo viruela. Sobrevivió, pero su rostro quedó marcado para siempre. A partir de ese año, comenzó a aplicarse el albayalde veneciano en capas gruesas. Eso significa que durante 41 años seguidos, hasta su muerte en 1603, estuvo absorbiendo plomo a través de la piel de forma diaria. 41 años. Cada día, sin excepción. La ciencia moderna sabe que la exposición crónica al plomo destruye el hígado.
colapsa el sistema inmunológico y genera una vulnerabilidad extrema a ciertos venenos. Lo que Argus detectó en su genoma reconstruido fue que ella portaba además una variante genética que le impedía procesar metales pesados correctamente. Su cuerpo no tenía la capacidad de eliminar el plomo, se acumulaba. Eso significa que alguien que conociera bien su condición sabría exactamente qué tipo de veneno usar para que los síntomas parecieran una progresión natural del envenenamiento por plomo. Sabría cuánto tiempo tardaría en actuar y sabría que, para cuando el médico lo diagnosticara, ya sería demasiado tarde para distinguirlo de una muerte por vejez. Esa contradicción es exactamente el punto donde la historia oficial empieza a quebrarse. El proyecto Genoma Tudor no comenzó buscando un secreto genético. Comenzó como un intento de resolver el misterio de su muerte. El equipo era inusual. Genetistas que habían identificado los restos de Ricardo III en un aparcamiento de Leicester en 2012. Ingenieros de software de Silicon Valley especializados en reconstrucción de datos degradados. Y un historiador forense cuyo nombre el proyecto mantiene en reserva, identificado únicamente como el coordinador, que llevaba 12 años recopilando objetos con restos biológicos de Isabel I. 3 reliquias fueron la base del proyecto. El anillo de Chequers, una joya personal de Isabel que contiene un mechón de su cabello dentro de un compartimento oculto. Un par de guantes ceremoniales con células epiteliales incrustadas en el cuero interior. Y una carta sellada dirigida al rey Enrique IV de Francia, que lleva en la cera del sello la huella dactilar de la propia reina. El ADN tenía siglos de antigüedad. Estaba fragmentado, contaminado, mezclado con material genético de quienes habían manipulado los objetos. Sobre el papel, era prácticamente inutilizable. Pero aquí es donde entra Argus. Argus es una inteligencia artificial nombrada en honor al gigante de la mitología griega que tenía 100 ojos y no dormía jamás. Fue diseñada específicamente para trabajar con ADN antiguo degradado, filtrando ruido genético, eliminando contaminación moderna y reconstruyendo secuencias fragmentadas mediante comparación con miles de perfiles de ADN europeos del siglo XVI. Durante 5 años, Argus procesó las muestras extraídas de las 3 reliquias. Primero filtró todo material genético que no coincidiera con los marcadores conocidos de los linajes Tudor y Bolena. Después, mediante modelado genético temporal, comenzó a reconstruir virtualmente el genoma completo de la reina. El aire en la sala de servidores, donde corría el análisis, se mantenía a 18 grados constante. El equipo trabajaba en silencio, con acceso restringido, en turnos de 6 horas. Nadie hablaba de lo que veían en las pantallas fuera de esas paredes. Lo que Argus produjo al final del proceso fue un genoma virtual casi completo, una resurrección digital de la biología de Isabel I, cromosoma por cromosoma. Y en la profundidad de esa secuencia, sepultado entre millones de pares de bases, había algo que nadie en el equipo estaba preparado para encontrar. En el cromosoma X de Isabel, Argus identificó un conjunto de mutaciones genéticas específicas, mutaciones compatibles con una condición médica conocida hoy como síndrome de insensibilidad a los andrógenos, o SIA. Esta condición afecta a personas nacidas con cromosomas XY, genéticamente varones, cuyos cuerpos son completamente incapaces de responder a las hormonas masculinas. El resultado es un desarrollo físico típicamente femenino, rasgos externos de mujer, identidad de mujer, pero sin útero, sin ovarios funcionales y sin la posibilidad biológica de concebir hijos. Argus detectó los marcadores genéticos asociados a esta condición con una compatibilidad estadística que el equipo describió como imposible de atribuir al azar. No era una hipótesis, era una firma biológica. Si Argus está en lo correcto, Isabel I era genéticamente varón. Vivió plenamente como mujer, gobernó como mujer, pero su cuerpo nunca pudo producir un heredero, no por elección ni por destino, sino por biología. Y eso lo cambia absolutamente todo. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos tiene manifestaciones físicas características: estatura ligeramente superior al promedio femenino, dedos alargados y delgados, piel de textura uniforme, ausencia de vello corporal. Isabel era conocida por su estatura. Sus retratos muestran sistemáticamente dedos extraordinariamente largos, tan llamativos que los historiadores del arte los han atribuido durante siglos a una convención pictórica de la época Tudor, una forma estilizada de representar la nobleza. Argus señaló esos dedos como un marcador físico de la condición. El maquillaje denso, las pelucas elaboradas, los vestidos de cuello alto que cubrían su cuerpo, todo eso cobra un nuevo sentido. No era vanidad, era arquitectura, una construcción visual diseñada para controlar exactamente lo que el mundo podía ver y lo que no podía ver. Y luego está el discurso de Tilbury, en 1588, con la Armada Española aproximándose a las costas de Inglaterra. Isabel se dirigió a sus tropas y pronunció la frase que los historiadores han repetido durante siglos como metáfora de valentía:
Tengo el corazón y el estómago de un rey. Muchos creen ahora que no era una metáfora. Era una descripción literal, velada en la única forma en que podía decirla en público, rodeada de miles de testigos. Hay algo que a veces pasa desapercibido cuando se estudia el reinado de Isabel. No gobernó sola el secreto. Francis Walsingham, su jefe de espías, dirigió durante décadas la red de inteligencia más sofisticada de Europa. Tenía agentes en todas las cortes del continente, interceptaba cartas, descifraba códigos y construyó alrededor de Isabel un perímetro de información tan hermético que ningún enemigo exterior pudo penetrarlo. William Cecil, Lord Burghley, fue su primer ministro durante casi todo su reinado. Un hombre de una lealtad tan absoluta que Isabel lo llamó mi espíritu. Era el arquitecto de su imagen pública, el hombre que gestionaba la narrativa, que decidía qué se publicaba y qué se suprimía. ¿Cuánto sabían estos dos hombres? Nadie puede saberlo con certeza, pero lo que sí puede decirse es lo siguiente. Walsingham y Cecil construyeron el mito de Gloriana con una precisión que va mucho más allá de la propaganda política ordinaria. Era un sistema de protección. Y los sistemas de protección tan elaborados no se construyen para ocultar cosas pequeñas. Hay un detalle más. Walsingham murió en 1590, 13 años antes que Isabel. Sus archivos personales desaparecieron, sus papeles privados, sus registros de inteligencia, todo, nada. Sus contemporáneos lo atribuyeron a deudas. Sus biógrafos modernos lo consideran una anomalía inexplicable, como si alguien hubiera limpiado su existencia de cualquier rastro que pudiera hablar demasiado. Argus no se detuvo en la salud de Isabel. Una vez reconstruido su genoma, la inteligencia artificial investigó algo diferente: su ascendencia. Por el lado materno, el resultado fue contundente. Su ADN mitocondrial, el linaje que pasa intacto de madre a hija, coincidía plenamente con la familia Bolena, sin margen de error. Isabel era, sin ninguna duda, hija de Ana Bolena. Pero su ADN paterno contó una historia completamente distinta. Argus contrastó el código genético de Isabel con los marcadores conocidos del cromosoma Y de la dinastía Tudor, extraídos de los restos de Ricardo III y de descendientes varones confirmados de la línea Tudor. El resultado fue categórico. Ninguna coincidencia, cero compatibilidad. Según la inteligencia artificial, Enrique VIII no era el padre biológico de Isabel I. Detente un segundo en eso. Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica, disolvió los monasterios, ejecutó a dos de sus esposas, desgarró el tejido religioso y político de Inglaterra, todo en busca de un heredero varón legítimo. Ana Bolena fue decapitada en 1536 bajo acusaciones de adulterio, acusaciones que durante siglos fueron consideradas meras invenciones políticas fabricadas por sus enemigos. Pero si Isabel no era hija de Enrique, quizá esas acusaciones no eran completamente falsas. Quizá Ana Bolena tuvo una relación con otro hombre, y quizá eso es exactamente lo que encontró el genoma. Argus identificó dos candidatos de alta probabilidad para la paternidad biológica: Henry Percy, conde de Northumberland, el gran amor de Ana antes de que Enrique interviniera y los separara por la fuerza, y Mark Smeaton, el músico de la corte ejecutado junto a Ana, bajo la acusación de haber tenido un romance con ella. Los historiadores descartaron su confesión durante siglos por haber sido obtenida bajo tortura. El genoma le otorga ahora un peso diferente a ese relato. Si Isabel lo sabía, si tenía alguna razón para sospechar que no era Tudor de sangre, eso explicaría muchas cosas. Su ambición implacable, su negativa a ser gobernada por nadie, su obsesión por el control absoluto de la narrativa. No era suficiente con ser buena reina. Tenía que ser la reina más grande que Inglaterra había visto jamás. Tenía que volver su nombre tan monumental que nadie pudiera cuestionarlo. No heredó ese trono, lo conquistó, y enterró la verdad que podría haberlo derrumbado. El proyecto Genoma Tudor publicó sus resultados preliminares en una conferencia académica privada en Ginebra en 2023. No hubo prensa, no hubo comunicado oficial. Los asistentes firmaron acuerdos de confidencialidad. Desde entonces, ninguna institución oficial ha dicho absolutamente nada. Nada. Ningún comentario del Palacio de Buckingham, ninguna respuesta de la Abadía de Westminster, ninguna declaración del gobierno británico, ninguna refutación académica publicada. Nada. En una era donde las filtraciones académicas ocurren en cuestión de horas, donde los papers prepublicados circulan en foros antes de ser revisados, donde cualquier descubrimiento de relevancia histórica genera inmediatamente una avalancha de opiniones institucionales, ese nivel de hermetismo no ocurre por accidente. Requiere una supresión activa y deliberada. Y eso te dice algo sobre lo que tienen entre manos. No están ignorando el descubrimiento. Están gestionando su impacto. Dos de los investigadores que participaron en el proyecto dejaron de aparecer en sus respectivas instituciones en el año siguiente a la conferencia de Ginebra. Sus páginas académicas fueron actualizadas sin mención al proyecto. Sus publicaciones anteriores sobre ADN antiguo siguen online.
El proyecto Genoma Tudor no aparece en ninguna de ellas, como si ese trabajo nunca hubiera existido. Argus tenía una última misión. Con el genoma digital completo, el equipo lanzó lo que denominaron una autopsia virtual. Usando la biología exacta de Isabel, sus órganos reconstruidos, su química sanguínea simulada, su metabolismo estimado, la inteligencia artificial recreó sus últimos días, síntoma por síntoma, hora por hora. El cuadro clínico que surgió desmoronó siglos de conjeturas. Es cierto que el cuerpo de Isabel mostraba signos de exposición prolongada al plomo. Su hígado habría estado gravemente dañado, si su sistema inmunológico, comprometido. Pero Argus reveló algo crucial. Esos síntomas por sí solos no podían explicar la forma específica en que murió. ¿Por qué se negaba a acostarse? ¿Por qué señalaba su boca en agonía durante días? ¿Por qué murió lentamente, en plena conciencia, sin el delirio característico de una infección? Argus ejecutó una simulación toxicológica completa, probando miles de toxinas históricas conocidas contra su organismo virtual, y encontró una coincidencia, no uno, sino 3 venenos de uso simultáneo: acónito, beleño negro, belladona. Juntos forman lo que el equipo describió como un cóctel de asesinato sofisticado. La belladona explica la fiebre, la confusión y el enrojecimiento de la piel. El acónito provoca un dolor neurológico intenso y una rigidez progresiva que hace imposible recostarse sin una agonía insoportable. El beleño negro ataca el sistema nervioso generando sensaciones de ardor en la boca y una parálisis muscular gradual que respeta la conciencia hasta el final. Los síntomas encajaban a la perfección. Según Argus, Isabeli no murió de vejez, no murió de septicemia. Fue envenenada lentamente, con precisión quirúrgica, por alguien que conocía su biología, conocía sus vulnerabilidades y sabía exactamente cómo hacer que su muerte pareciera una progresión natural. La IA no puede confirmar quién administró el veneno, pero puede señalar a los candidatos con mayor acceso, mayor motivo y mayor capacidad de suprimir las pruebas. Robert Cecil, hijo de William Cecil, era en 1603 el hombre más poderoso de la corte de Isabel. Llevaba meses manteniendo correspondencia secreta con Jacobo VI de Escocia, el heredero de facto al trono, coordinando una transición de poder sin fricciones. Una reina consumida por la pena, físicamente debilitada y políticamente impredecible, era un obstáculo para esa transición. Cecil sabía exactamente qué hacer con los obstáculos. Jacobo VI de Escocia tenía todo que ganar. Su ascenso al trono de Inglaterra dependía de la muerte de Isabel antes de que ella pudiera nombrar un sucesor diferente. Y en sus últimas semanas, Isabel había comenzado a hablar, en voz baja, de la posibilidad de reconsiderar la sucesión. Esa conversación nunca llegó a ningún lado. Isabel murió 4 días después de que empezara. Hay algo que la historia olvida sobre Isabel. Antes de ser el símbolo, antes de ser Gloriana, antes de ser la reina virgen intocable, era una niña que creció sin madre. Ana Bolena fue ejecutada cuando Isabel tenía 2 años y 8 meses. La declararon bastarda antes de cumplir los 3. Pasó años en una incertidumbre legal tan absoluta que a veces ni siquiera sabía si tenía derecho a comer en la mesa principal o en la antecámara. Un sirviente de la corte que trabajó en los aposentos de Isabel durante sus años jóvenes, referenciado en los archivos de Hatfield House únicamente como TH, dejó escrito en un margen de inventario una frase que los historiadores han pasado por alto durante siglos. Escribió que la princesa no dormía como los demás, que permanecía despierta mirando las vigas del techo durante horas, en silencio, sin moverse. Eso no es el retrato de una estratega calculadora. Es el retrato de alguien que aprendió muy temprano que la única protección posible era el control absoluto de todo lo que los demás podían ver. No eligió el secreto porque le resultara cómodo. Lo eligió porque algo, en algún momento muy temprano de su vida, le hizo sentir que sin él no sobreviviría. Y tenía razón. Gobernó durante 44 años bajo una presión que ningún rey en la historia de Inglaterra tuvo que soportar. No podía casarse. No podía tener hijos. Era posible que ni siquiera fuera Tudor de sangre. Y en sus últimos días, según la simulación de Argus, fue asesinada por alguien que veía sus secretos como una amenaza para la transición de poder más importante de la época. A pesar de todo eso, nunca se doblegó. Construyó un imperio de diplomacia, mitos y poder tan sólido que mantuvo a Inglaterra unida frente a guerras, traiciones y revoluciones religiosas. No heredó la estabilidad, la inventó. Todos los días, durante más de 4 décadas, Isabel custodió sus secretos durante toda su vida. Construyó su reinado entero alrededor de ellos, piedra sobre piedra, año sobre año. Y ahora, por primera vez en 423 años, las piezas están empezando a encajar fuera de la tumba. La última persona que conocía la verdad completa lleva 4 siglos en silencio bajo la abadía de Westminster. Las instituciones que podrían confirmar o refutar los hallazgos del proyecto Genoma Tudor han elegido, deliberadamente,
no decir nada. No por ignorancia, no por falta de recursos, por elección activa y calculada. Y eso te dice algo sobre lo que hay en esa secuencia de ADN que prefieren mantener fuera del debate público. La pregunta no es si la ciencia puede encontrar la verdad. Ya lo está haciendo. La pregunta es otra. ¿Gobernó Isabel Is con semejante brillantez a pesar de su secreto? ¿O fue precisamente ese peso lo que la convirtió en la monarca que fue? ¿La hicieron más fuerte las mentiras que tuvo que sostener? ¿O la destruyeron lentamente? Como el plomo que absorbía cada día. No tenemos respuesta, nadie la tiene. Pero la próxima vez que veas su retrato, esa máscara blanca, esos dedos largos, esa mirada que no mira hacia afuera, sino hacia algún lugar interior que nadie más podía alcanzar, pregúntate qué estaba protegiendo. Y si lo que protegía era Inglaterra, o si era a sí misma. Deja tu teoría en los comentarios.